lo que Dios irá. En este día quiero compartirte una palabra directamente desde el corazón de Dios, y declara la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Hoy quiero hablarles de por qué los hijos de Dios perdemos las batallas. A pesar, número uno, que a través de Cristo en todas las cosas somos más que vencedores, Romanos 8:37. Número dos, a pesar que Cristo siempre nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder, segunda de Corintios 2:14. Y número tres, a pesar de que luchamos con un enemigo vencido por Cristo en la cruz. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. Le busqué una versión popular. Les soy sincero, tengo tan grabada la versión Reina Valera que cuando leo otros textos que es más castellanizado, más ampliado, más entendible, me cuesta expresarlo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, podríamos decir, es algo loco perder con un enemigo activo, pero vencido. Ahora, ¿por qué es que perdemos la batalla, los hijos de Dios, frente a un enemigo vencido? Y la respuesta es porque los hijos de Dios con facilidad dejamos de creer. ¿Sabe? El domingo pasado hablamos de tener una actitud correcta frente al adversario, no sé si se recuerdan, y nos basamos en 1 de Samuel capítulo 17, de por qué el rey Saúl y su ejército, los escuadrones del Dios viviente, según las Escrituras, continuamente ganaban batalla tras batalla, esta vez frente a sus enemigos, los filisteos, que bíblicamente representa lo vulgar y de escaso conocimiento. Esta vez frente a los filisteos, vuelvo a repetir, sin pelear, fueron vencidos por su adversario, que su adversario era un gigante llamado Goliat, que dijimos que Goliat es un nombre hebreo que entre varias cosas significa el que te engaña. Ese día, declara 1 de Samuel capítulo 17, Saúl y su ejército se prepararon para la batalla como siempre, pero esta vez los filisteos, que traducido podríamos decir de lo vulgar y del escaso conocimiento, apareció lo inesperado, el engaño, un gigante adversario llamado Goliat. Quedando Saúl y su ejército tan turbados y llenos de miedo, según 1 de Samuel 17:11, por la confusión del engaño, se salieron de lo fundamental, la fe en Dios, la cual movía la mano del Señor a su favor, y por ello es que ellos ganaban batalla tras batalla. Por eso esto producía que ellos ganaran constantemente las batallas a sus enemigos. Ahora, lo mismo que hoy, hermanos, a través de la fe es como nosotros, los hijos de Dios, a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, podemos mantenernos bendecidos, fortalecidos, prósperos, sanos y libres en mente y espíritu. Pero ese día, declara la Escritura en 1 de Samuel 17, que ellos perdieron la batalla sin siquiera pelear, porque ese día ellos fueron engañados, dudaron, se turbaron, se salieron de la fe, se llenaron de miedos y temores y fueron afectados. Eso mismo que en esos tiempos
hizo la obra de las tinieblas con el rey de Israel, que era Saúl, con el ejército del Dios vivo, que era el ejército de Israel, eso mismo, en estos tiempos llamados últimos tiempos, declaró Jesús, las tinieblas harían con nosotros los hijos de Dios. Este mismo principio usan hoy las tinieblas contra los hijos de Dios. Y por eso es que frente a ellos perdemos las batallas, ya que el adversario usa el engaño haciéndote dudar, y una vez que logra hacerte dudar, te saca de la fe. Y fuera de la fe, tu adversario, que fue vencido en la cruz, pero aún está activo, te gana la batalla. Mateo 14:31 declara: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y la respuesta es: porque me dejé engañar por el adversario. ¿Por qué dudamos, iglesia? Porque nos dejamos engañar por el adversario. ¿Por qué no salimos de la fe? Porque nos dejamos engañar por el adversario. Jesús, hablando sobre los últimos tiempos, lo que hoy estamos viviendo, dijo en Mateo 24:24, no se dejen engañar por nadie. ¿Sabe? Mientras buscaba en el diccionario, por internet buscaba la palabra dudar, ¿qué significa dudar? Entre varios significados, encontré uno que me dejó marcando ocupado, como dirían los chilenos, ¿no? Me dejó marcando ocupado. Porque según el diccionario, dudar, entre varias cosas, también significa poner en cuarentena. Dudar también significa poner en cuarentena, ya que poner en cuarentena significa mantener algo en duda, sometiéndolo a un periodo de observación mientras no se asegure su certidumbre. Eso significa cuarentena. O sea, que podríamos decir que detrás de esta falsa cuarentena que estamos viviendo en varios países, como acá en Argentina, que llevamos más de 100 días cuarentenados, confinados, diabólicamente detrás de esta cuarentena, en la realidad espiritual, hablándole en la realidad espiritual a través del Espíritu, está camuflada la duda, que es el fruto del engaño, que es el principal arma que dijo Jesús que las tinieblas iban a usar en estos tiempos llamados últimos tiempos en nuestra contra. Apocalipsis 12:9 declara: el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10 declara: la actividad de Satanás es con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la fidelidad a Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que en estos tiempos seríamos atacados a través del engaño? ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese engaño iba a haber un fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es sacarnos de la posición de justos ante Dios. La fidelidad a Cristo. Porque a través de esa posición es la única manera de enfrentar, frenar y derribar los planes de las tinieblas. ¿Cuáles son sus planes en estos últimos tiempos? Destruir al ser humano. Proverbios 31:8, hablándole a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, declara esto. Escuche lo que dice el Espíritu: levanta la voz por los que no tienen voz. No cualquiera puede clamar al Padre.
dice que solamente la oración del justo será oída. Defiende a los indefensos. ¿Cuáles son los indefensos? Los que las tinieblas están destruyendo: hogares, familia, matrimonio, jóvenes, jovencitas, ancianos, y no saben cómo defenderse ante esta fuerza diabólica, porque esta lucha que se está viviendo no es del orden natural. Verso 9, levanta la voz y hazle justicia. ¿Quiénes son los únicos que pueden clamar para que se haga justicia con el adversario, con el malo, con las tinieblas aquí en la tierra? Somos los hijos de Dios. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Iglesia, tenemos que despertar. Hermano, no te dejes engañar. Sos muy importante para los planes de Dios. No le permitas a las tinieblas que a través de sus engaños te arrastren a la duda. ¿Por qué? Porque ellas te pondrán en cuarentena espiritual, sacándote de la fe en Cristo. O sea que harán que dejes de creer. Y así es como perdés las batallas ante ellos. Y te van a deprimir, te van a turbar, te van a atormentar, te van a llenar de miedos, te van a llenar de temores, y así sí que te vas a enfermar, haciendo que vos mismo destruyas tu hogar, tu familia, tu matrimonio si lo tienes, y tu vida personal. Por eso Hebreo 12:2 declara: puesto los ojos en Cristo el Señor, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Escuche lo que dice Hebreo 12:3. Y si te sentís desanimado y agobiado, pensá en todo el maltrato que el Maestro, el Señor, Cristo, padeció, soportó por todos nosotros. Puesto los ojos en Jesús. Si te sientes debilitado, recordá lo que Él ha hecho por vos. Si te sientes agobiado, te sientes harto, cansado de todo esto, recordá que el Maestro sufrió hasta lo último para darte vida, para darte libertad. No menosprecies lo que Él ha hecho por tu vida, pero puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Mesías, puesto los ojos en el Señor, porque de Él procede nuestra fe. No te dejes engañar, para no dejar de creer en la verdad, porque la verdad es Cristo. Y que tu corazón no se llene de las mentiras que dicen los gobernantes, para tenerte controlado a través de ellas como una tonta oveja. No seas tonta oveja, no te salgas de la fe. Colosenses 2:8 declara: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, o sea, no quieren nada con Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Hermano, a través del Espíritu te exhorto a que no te dejes engañar. Escuche, Satanás es el quitador de la vida, pero Cristo Jesús es el dador de la vida. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te exhorto, no te dejes engañar. Satanás es el quitador de la vida, pero Cristo Jesús es el dador de la vida. No te dejes engañar. Por eso, a través de la fe,
es como resistimos los ataques de Satanás y sus hordas de demonios, porque él nunca anda solo, Porque bíblicamente su estrategia es engañarte, no solo para hacerte dudar, ponerte en cuarentena, ¿escuchó? Sacándote de la fe, sino también para hacerte sentir culpable. Porque culpable te sentís cuando aceptás las acusaciones del acusador, que lo único que hace es condenarte, degradarte y debilitarte. Hermano, no se deje engañar. Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 10 declara: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora la palabra culpable, entre muchas cosas, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve buscando el significado de esta palabra, es que significa estar debilitado en tu defensa. No sé si está entendiendo lo que el Espíritu nos está hablando. Cuando su defensa espiritual, que es su fe en Cristo, se debilita, hace que te enfermes y no luches. Porque si tu defensa espiritual está caída, tu defensa física también empieza a decaer, y esto hace que te enfermes. Porque cuando tu defensa física está caída, tus anticuerpos no rechazan la enfermedad y es fácil enfermarse. Apocalipsis 12:11 declara: Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, por los méritos de Cristo en la cruz, y por la palabra del testimonio que dieron, manteniendo su posición de justo, en otras palabras. Ahora, cuando dice por la palabra del testimonio que dieron, significa porque ellos mantuvieron su posición de justos. ¿Ante quién? Ante Dios. Como les he explicado antes, importante que es mantener la posición de justos, ya que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Llegaron hasta el extremo de la muerte, dice Hebreo. Por eso Apocalipsis 12:11 dice: Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, ya que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ahora, para vencer al adversario por medio de la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, y por la palabra del testimonio, o sea, mantener nuestra posición de justo ante Dios, eso solo se puede hacer a través de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque estos varones, según la Biblia, la palabra de Dios, que no miente, jamás se desanimaron, jamás dejaron de creer en el Señor y jamás se rebelaron contra Dios, preocupados por su vida, y de esta manera jamás abandonaron la posición de justos. Hermanos, no se deje engañar por las tinieblas. Lo que pasa es que cada vez está peor que esto. No te va a faltar nada. No hay justo desamparado, ni mi simiente que mendigue pan. Nada le faltará al justo. ¿Por qué? Porque comerá de la siembra de sus manos. De toda tribulación saldrá el justo. Toda oración del justo es oída, y Dios lo guarda y lo protege. Es hora de vencer. Porque a través de la fe en Dios todo lo podemos. ¿Por qué? Tengo que mantener mi posición parado en la fe, establecido en la fe. Porque de lo contrario, nos va a pasar lo mismo que le pasó al rey Saúl, primer rey de Israel, y al ejército de Israel. Te turbarás, te llenarás de terror y de miedos. Eso no es bueno. Eso te descontrola. Eso te afecta. Y eso sí que te va a traer dolores de cabeza, angustia y crisis de todo tipo.
No se deje engañar por las tinieblas, sacándote del creer, sacándote de la fe en Dios, a través de la duda, a través de ponerte en cuarentena. Ahora, escuche esto como información para aclarar. Cuando le estoy hablando contra la duda, que como les dije también significa poner en cuarentena, no le estoy hablando de pandemia o contra la pandemia, porque una cosa es cuarentena y otra cosa es pandemia. Escuche, según los expertos en epidemias, según los epidemiólogos, la cuarentena se establece cuando una persona ha estado expuesta a un virus altamente peligroso y contagioso, con el fin de que esa persona se mantenga alejada de otras personas para que no las contagie. Además, las personas en cuarentena, porque supuestamente ha estado expuesto a un virus peligrosísimo para que no contagie a otras personas, deben seguir un estricto control. Por eso deben quedarse en sus casas, mantenerse alejadas de otras personas y ser monitoreadas su salud por el Departamento de Salud local y estatal de su país. Algo que no se está haciendo. Y encima estamos en cuarentena y no hemos tenido ni siquiera contacto con el virus ese. Ahora, según los expertos en epidemias, la cuarentena en un barrio, una ciudad, una provincia o un país se establece cuando la mayoría de los habitantes de dichos lugares en gran cantidad han estado expuestos a un virus altamente peligroso y contagioso, algo que no nos ha pasado, con el fin de que la gente de dicho lugar geográfico se mantenga alejada de las demás personas. ¿Para qué? Para que no contagie a los demás. Ahora, pandemia es el resultado de una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Pandemia se cataloga cuando un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes. Por eso una pandemia es cuando una enfermedad epidémica se extiende por muchas regiones y países. Por eso hoy muchos países están bajo protocolo de pandemia, como el caso de Uruguay, pero sin tener a la gente en cuarentena porque no se registran casos. No hay millones de enfermos por el COVID-19. Lo mismo pasa acá en la Argentina, hermanos. No hay millones de enfermos por el COVID-19. Uruguay sigue el protocolo de pandemia, pero sin tener a la gente en cuarentena, o sea, restringida en sus hogares y con la economía del país detenida, sin correr el riesgo que está corriendo Argentina de quebrar financieramente al país. Sigue los protocolos. Susana Jiménez fue a Uruguay, la tuvieron 14 días apartada, es cierto, en su propia casa, como protocolo. Después de los 14 días se integró a la sociedad. Siguen el protocolo de pandemia, pero sin tener a la gente en cuarentena, o sea, restringida en sus hogares y con la economía del país detenida, sin correr el riesgo que está corriendo Argentina de quebrar financieramente al país. Ahora, en Argentina, a no ser en el ámbar de la provincia de Buenos Aires, no hay una razón clara de por qué el gobierno tiene en cuarentena al resto de las provincias.
no hay nada claro de por qué están haciendo esto, ni de por qué tienen sin funcionar el Congreso, la justicia, la educación y muchas empresas en diferentes provincias donde no hay ni un solo caso de COVID-19, como en el campo y en diferentes áreas del estado, porque en Argentina, a no ser en el ámbar de la provincia de Buenos Aires, en el resto de Argentina no hay prácticamente enfermos, no hay un número exagerado como para poner esa provincia, esa ciudad, ese barrio en cuarentena. Escucha, es más, hasta dicen, según protocolo, enfermos por coronavirus y no de coronavirus. Porque esa es la trampa. Están diciendo enfermos por y no de coronavirus. No es que tengan, es por el protocolo. Nada más a todos le ponemos coronavirus. Ahora, lo que sí, escuche, está enfermando, atormentando y dañando la salud de la gente de toda edad y sobre todo de los niños es el encierro. El encierro es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Y no hemos hecho ningún daño para estar encerrados. No hemos matado a nadie, no hemos robado, no somos delincuentes y estamos encerrados. Ahora, vuelvo a repetir, lo que sí enferma, atormenta y daña la salud de la gente de toda edad y sobre todo la de los niños es el encierro y la falta de libertad. Fíjese que solo los trabajadores esenciales pueden viajar y trabajar. ¿Y el resto? Que se arreglen. ¡Qué tormento para esa gente! Es desgastante tener que hacer largas colas cada vez que tener que comprar algo. ¿O no? Encima, con estas malas políticas, los estudiantes van a perder el año. No, pero por protocolo lo van a hacer pasar igual. Pero es un año perdido. Van a pasar de grado, pero no saben nada. O sea que la educación se atrasa en vez de avanzar. Encima que ya venía mal. Las empresas, con esto de la cuarentena en Argentina, se están fundiendo. Eso significa que la gente se está quedando sin trabajo. Y cuando se quedan sin trabajo, y hoy si te quedas sin trabajo, no hay trabajo, empezás a ocupar un punto más de la extrema pobreza. El comerciante se funde y pasa a ser pobre. Hermanos, en Argentina, vuelvo a repetir, son pocos los enfermos de COVID-19 comparado con la cantidad de gente de otras enfermedades que tienen miedo de seguir sus tratamientos y van a morir antes de tiempo. Son pocos los enfermos que hay comparado con gente que tiene otro tipo de enfermedades y por miedo no están haciendo su tratamiento y se van a morir antes de tiempo. Iglesia, despierta. Despierta porque sos la voz del que no tiene voz. Sos el único que puede pedir justicia por el desamparado y el que no tiene a quién recurrir. Para eso, iglesia, Dios te levantó. Entonces, una cosa es pandemia, otra cosa es cuarentena. Hermanos, vuelvo a repetir, son pocos los enfermos de COVID-19 comparado con la gente que se va a morir enferma por las preocupaciones del que no puede trabajar y tiene que seguir pagando altos impuestos porque no nos han bajado los impuestos, de los que no saben cómo van a hacer para mantener su casa o pagar sus deudas, o por el miedo que le produce las alarmantes mensajes que da el gobierno. Van a morir miles apilados en las calles. Hermanos, según los expertos en epidemias, el COVID-19 no debilita las defensas del cuerpo. No hace eso. Lo que sí debilita las defensas de nuestro cuerpo es el miedo. Eso está comprobado científicamente. Que nos están echando los mismos que nos gobiernan con sus necios anuncios.
No le permitas al engaño, porque detrás de todo esto hay una realidad espiritual. No le permita al engaño que te controle a través de la duda, porque eso es lo que te saca de la fe. Por eso, iglesia, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Cristo el Señor, para que no te debilites. Colosenses 2:8 declara: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en estratagemas de hombres y en los poderes que dominan este mundo. Escuche, cada vez que Satanás se acerca a alguien, se acerca con estos tres propósitos: matar, robar y destruir. Por eso no le crea sus mentiras. Acuérdese lo que declara Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 declara: el diablo parece cordero, pero habla como dragón. El diablo parece cordero, pero habla como dragón. No le creas a ningún gobernante que habla en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la vida de los ancianos. Tienen que morir ancianos, son muchos, están después que trabajaron toda una vida y levantaron este país, porque el diablo parece cordero, pero habla como dragón, porque él opera con base en el engaño, hermanos. No te dejes engañar, ¿me escucha? Se viste como ángel de luz, pero no es tal, 2 Corintios 14, porque a través del engaño es la manera como atrapa a su víctima. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. No seas una tonta oveja. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, yo clamo en este día por tu iglesia, para que despierte, para que esas vendas mágicas caigan, no solo en mis hermanos, sino en los líderes cristianos de todo el mundo, que están apoyando todo esto, que están asustados, gente que he admirado, y hoy los veo asustados, atormentados, diciendo: quédense en las casas, tengan cuidado, no desobedezcan, sujetándose a un sistema que es totalmente diabólico y es contrario a lo que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Yo quiebro toda fuerza diabólica. Ordeno ahora que todo lo que ha estado engañándote, trayéndote duda y sacándote de la fe, sea quebrado. Yo en el nombre de Cristo Jesús te desato en esta hora. En el nombre de Cristo el Señor, desato la autoridad que hay sobre ti como hijo de Dios. Desato tu fe, porque a través de la fe es como peleamos esta batalla. A través de la fe es como le cerramos las bocas a los leones. A través de la fe es como ponemos en fuga ejércitos. A través de la fe es como apagamos esos fuegos. A través de la fe es como saltamos las murallas. Yo anulo, quebranto, rompo, desarraigo toda esa obra diabólica engañosa. Y Señor, venga tu juicio. Venga, Señor, tu mano de poder y háganos justicia. Clamamos por el que no tiene voz, clamamos por el desposeído, clamamos por aquel, Señor, que no sabe a quién recurrir para que se encuentren contigo. Háganos justicia, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Pelea la buena batalla de la fe. Hoy es un momento muy especial y vamos a aprovechar este impulso del Espíritu, porque se siente el celo del Espíritu sobre nuestro país, se siente ese celo de parte de Dios por sus guerreros, aquellos guerreros que se han dormido, esos guerreros que un día fueron llamados a clamar, gente de oración, gente que peleaba las batallas de rodillas, hoy están postrados, llenos de miedo, atemorizados. Dice el Espíritu Santo: es tiempo que te levantes, es tiempo que te sacudas, es tiempo de que recuperemos a esos guerreros, a esa iglesia admirada por el Padre, que le creía a lo dicho de su boca y no le creía a las mentiras
mentiras a Satanás, si has tenido los síntomas que tenía el pueblo de Israel, lleno de temor, de espanto, incertidumbre, esos son los síntomas de una iglesia que está decayendo en la fe. Quiero que en este minuto usted me acompañe y juntos nos renovemos en el espíritu de la fe. Es necesario volver a retomar, es necesario volver a los principios, es necesario volver a pararnos en la fe, y esta batalla se gana, hermanos, de rodillas, se gana de fe, y se gana no encerrándose en sí mismo en cuatro paredes. Esta batalla se gana a través de formular decretos, anulando los decretos que muchos nos levantan, muertos, llenos de temores, de espanto. Anulemos esos decretos porque tenemos autoridad de parte de Dios. Acompáñeme unos minutos en oración y vamos a renovarnos en la fe. Si usted quiere, repita conmigo, y si no, haga su propia oración, pero es necesario que en este día nos paremos firme y salgamos de ese punto de derrota, de frustración, de amargura, de tormento. Si le hemos creído las mentiras al enemigo, hoy la vamos a deshacer. Padre, en el nombre de Cristo, tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es la que a nosotros nos hace libre. Esta palabra hoy trae a nosotros un desafío, así como estaba el pueblo de Israel, que estaba, Señor, gobernado por Saúl, lleno de miedo, de incertidumbre, esperando simplemente qué nos deparará el mañana. Muchos cristianos hoy estamos decaídos en la fe por temor y por espanto, pero en este minuto tomamos la determinación de salir de ese lugar, dejar de estar escondidos en las carpas y comenzar a salir al campo de batalla, por lo cual declaramos: Padre, en el nombre de Cristo, renuncio a toda falta de fe, renuncio a tanta incertidumbre, renuncio el haber oído a las voces que compiten con la voz de Dios y haberles creído a ella. Renuncio en esta hora el haber caído en el engaño, en el tormento, en la melancolía. Ahora renunciamos a ese momento que le abrimos el corazón y nuestras defensas bajaron y ahora están nuestro cuerpo sintiéndose debilitado. Nos levantamos en tu nombre y recuperamos ese tiempo de fe, porque esta batalla se gana por la fe, en el nombre que sobre todo nombre lo declaramos hecho por el poder de la palabra. Ahora repita usted: salgo de toda duda, salgo de todo engaño, haberme dejado poner en cuarentena, salgo de esa cuarentena emocional, salgo de esa cuarentena ficticia, salgo de ese tiempo de duda y me paro y me afianzo en esta tu palabra, en esta tu verdad que soltaste sobre nosotros, en el nombre de Cristo. Quebramos toda cuarentena espiritual, todo lo que te ha afligido, te ha deprimido, te ha amargado, te ha atormentado. En esta hora, a través de esa cuarentena espiritual, la quebramos. Todo eso que te ha desanimado, te ha hecho perder la fuerza, ha afectado los átomos de tu cuerpo, te ha estado debilitando, enfermando. Yo anulo, quebranto y ordeno que seas libre de toda cuarentena espiritual, libre de toda cuarentena mental, libre de toda cuarentena de duda, libre de todo esto, en el nombre de Cristo el Señor. Sé libre ahora.